Bienvenido al Pan del Cielo, un espacio donde meditamos sobre la palabra de Dios. Muy buenos días, bendiciones abundantes para tu vida. Te invito a que me acompañes al libro de los Hechos. No sé si habrás leído alguna vez la historia de Esteban, cuando él le predicaba a aquellos religiosos que por la dureza de sus corazones se resistían al Espíritu Santo y no aceptaban las buenas nuevas del Evangelio. Voy a estarte leyendo a partir del verso 54 en el capítulo 7. Dice la palabra de Dios que Esteban le decía: tercos y duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Cuenta la palabra de Dios que al oír esto, aquellos religiosos, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban dice que lleno del Espíritu Santo fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie en la derecha de Dios. Y dice que les dijo, literalmente el verso 56 dice: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empeñones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Es una historia tan triste, pero nos enseña tanto Esteban aquí. Hay muchas cosas, muchos detalles que esta historia nos enseña y nos revela. Yo no sé si alguna vez te ha tocado predicarle a una persona que no quiere escucharte, incluso literalmente se tapa los oídos, porque es más importante para ellos las tradiciones que le enseñaron sus padres y los hombres que la palabra de Dios. Ellos no leen la Biblia. Ellos ni siquiera escuchan lo que tú le estás diciendo para ver si en verdad es lo que dice la palabra de Dios. Simplemente endurecen sus corazones y rechazan el mensaje. Cuenta la palabra que mientras aquellos hombres apedreaban y mataban a Esteban, Esteban vio la gloria de Dios y a Jesús el Mesías de pie a la diestra de Dios. Su visión afirmó lo que Jesús había dicho ante el Sanedrín en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26. Puedes leer esto. Ahora, esos mismos líderes religiosos que habían condenado a Jesús a la muerte se llenaron de enojo y no toleraron esas palabras. Agarraron a Esteban y fuera de la ciudad lo apedrearon, lo mataron. Es posible que la gente no nos mate por hablar de Cristo. Claro está, depende del país donde estemos predicando la palabra, porque hay muchos países donde hay persecución y a los cristianos simplemente se ejecutan cuando los oyen predicar el Evangelio. Pero quizás donde tú estés, donde yo estoy, quizás podamos predicar ese mensaje, pero ellos no quieran escuchar la verdad de la palabra de Dios. Y traten de silenciarnos, pero aunque muchos se nos opongan, a usted y a mí y a nuestro mensaje, honremos al Señor por medio de nuestra conducta, de nuestras palabras, de nuestra actitud. Hay quienes seguirán a Cristo por nuestro testimonio. Recuerda siempre que la muerte de Esteban tuvo un profundo impacto en Pablo. Recuerdan, en aquel entonces era Saulo, perseguidor de la iglesia, pero dice que él llegó a ser el principal misionero del mundo. Quizás los que se nos oponen hoy podrían llegar a ser aquellos creyentes del futuro que prediquen la palabra de Dios con denuedo y gracia. No te canses de predicar la palabra y de hablarles a todos del Salvador de tu vida. No te dejes intimidar por esos corazones duros que se levantan contra ti. Dios te dará la gracia y el favor, y como Esteban, podemos ser un testigo fiel del Señor Jesús. Esteban fue un testigo fiel que testificó
por medio de su manera de vivir. Fue un hombre lleno del Espíritu Santo, testificó con sus labios predicando la palabra, pero también testificó por el amor hacia sus enemigos. Aun cuando estaban apedreándolo, les pedía al Señor que los perdonaran, que ellos no sabían lo que estaban haciendo. Y testificó por medio de una esperanza viva, en medio de esa esperanza viva, invocando el nombre del Señor Jesús mientras lo mataban. Enseña muchas cosas esta historia de Esteban. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Lee la historia completa. Yo sé que la llevarás en tu corazón. Y en ese día cuando te rechacen, te acordarás que la muerte de Esteban no fue en vano. Que la muerte de los apóstoles, ninguna fue en vano. Y que hoy seguimos predicando a un Dios vivo y que pronto volverá. Una vez más, comparte la palabra y que la paz del Señor sea sobre tu vida. Bendiciones.